Pues me llamo Samuel Olmedillas, me he puesto un sobrenombre que se llama Sati Jamón. Me conocen muchos por el activismo que actualmente estoy haciendo en contra de la religión Los Testigos de Jehová. Aunque es cierto que suena un poco feo, tal vez amoral, salir de un lugar y luego criticarla, parece verse con esos ojos, pero la historia personal que he vivido dentro de los Testigos de Jehová me ha llevado a tener que contar mi historia y sí es cierto que parece una crítica. ¿Por qué la cuento? Pues porque aún pertenecen 13 de mis familiares a esa religión. Aún están mis padres, aún están dentro mis hermanas, mis tíos, mis abuelos, mis sobrinos, etcétera. Abuelos incluso que ya superan los 90 años. Entonces, yo soy la tercera generación, o era la tercera generación de testigos de Jehová, los cuales, pues, mi abuelo empezó en una de las primeras congregaciones, así se le llaman a los lugares donde se concentran los testigos de Jehová en sus reuniones semanales, y empezó en Barcelona. Ahí es donde comenzó, pues, la entera familia y, por supuesto, pues, una vez que mis abuelos comenzaron, luego fue mi padre, mi madre, por supuesto, y ahí se conocieron dentro del culto de los Testigos de Jehová, tuvieron hijos, uno de ellos fui yo, junto con mis hermanas, y yo estuve 31 años dentro de los Testigos de Jehová. ¿Por qué salí? Es bien sencillo. Cuando tienes las cosas claras, cuando estás dentro de los testigos de Jehová, no solo quieres salvarte a ti mismo, sino quieres salvar automáticamente a las otras personas. Los ves en peligros. Yo así veía al mundo en general, de que los buenos éramos nosotros, los testigos de Jehová, y los malos o los que no conocían la Biblia, los ignorantes o incluso los que estaban manejados por el mismísimo Satanás o los demonios, eran los que no pertenecían a los testigos de Jehová. Entonces, con ese ardor de querer salvar a la humanidad, de ese, tal vez incluso de esa necesidad de salvar al mundo en plan Mesías, pues así crecí como esa clase de fundamentalismo. Significa, si yo creo en algo, o si yo creía en algo de que era cierto, yo lo hacía, pero no lo hacía de cualquier forma, sino lo llevaba a un extremo, en el sentido de necesito ayudar a las personas a salvarse. Pero claro, eso en mi caso lo llegué a extender a todo lo que ocurría a mi alrededor. Significa, si veía una injusticia, cualquiera que fuese, yo reaccionaba. Como testigo de Jehová, reaccionaba en cuanto veía que alguien estaba pecando. Lo primero que hacía era llamar a los encargados de las congregaciones, que son los ancianos, y les decía, esta persona han pecado, y se hacía el proceso judicial interno a vistas de otras organizaciones o incluso policial. Es ilegal hacer ese tipo de comités, pero como es interior, pues se queda ahí, ¿no? Y entonces, digamos que a esa persona que había pecado se le hacía, pues, una especie de juicio. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó y qué hizo que yo, después de tantos, tantos años dentro de los Testigos de Jehová, yo decidiese salir? Precisamente porque hubo algo que vino a mis ojos, algo que yo presencié, algo que me realmente me llenó de dolor, porque en ese momento yo ya era padre, yo tenía hijos, y vi cómo una persona ya adulta me confesó entre lágrimas que había sufrido una clase de acercamientos por parte de un adulto durante años, cuando tenía esa persona ya adulta que me confesó entre unos 3 años hasta los 10 años. Si hay algún dato que no es exacto, pues perdónenme porque no es mi caso directo, sino es el caso de otra persona. El caso es que esta mujer me lo confesó a mí y me dijo que no fue la única que sufrió estos acercamientos por parte de un testigo de Jehová adulto en ese momento. Y le dije, bueno, esto hay que llevarlo a los ancianos. Lo mismo proceder, mismo proceder. Me acerqué a los ancianos y le dije, esto y esto y esto y esto ha pasado. Necesitamos advertir a los otros padres.
como repito, ahí yo tenía padre, o sea, yo digamos que yo era padre y yo me lo tomaba muy en serio las cosas. Y entonces contacté a los ancianos, les dije, esto tiene que salir a la luz y tiene que ser denunciado. Entonces, no solo llamé a los ancianos, sino me comuniqué con las sucursales de los testigos de Jehová, digamos el centro de mando de los testigos de Jehová, y les dije lo que había y que había que actuar rápido, porque ese adulto todavía estaba dentro de las congregaciones, se había callado durante décadas este incidente, este delito, podríamos decirle, y había que denunciarlo. Bueno, yo me comuniqué con esta persona directamente, con este agresor, le hice que confesara, lo expulsaron, los ancianos lo expulsaron, pero lo que las sucursales impidieron o querían impedir era que fuese a las autoridades, que fuera a la policía a denunciarlo. Me dijeron, esto se tiene que quedar de manera interna, esto tiene que llevarse al departamento legal de los testigos de Jehová y ahí tiene que quedarse. No vayan a la policía, no queremos manchar más el nombre de Jehová con este asunto. Yo me negué. De hecho, le dije a esta mujer, vete, estos delitos no caducan, vete, interpone una denuncia, tal y tal forma, vete a la fiscalía. Lo hizo, se fue el caso allá, yo ya no seguí la pista, pero a mí eso no me gustó. ¿Por qué? Porque como cúpula, como organización, se tomaron más personal el hecho de protegerse las espaldas que poder, digamos, llevar a la persona a la policía y poner los asuntos legales. Para mí era muy importante proteger a los niños. ¿Por qué? Porque yo era padre y soy padre. Eso es la parte en la que me llevó en primera instancia a salir de los testigos de Jehová. En esa misma semana, o prácticamente a los 10 días de ese suceso, después de buenas charlas entre ancianos y congregaciones, Betel y etcétera, yo decidí redactar una carta donde yo renunciaba a ser llamado testigo cristiano de Jehová eh, por vergüenza. Yo no quería llevar ese nombre porque este caso me había horrorizado. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ese punto yo jamás me había planteado en salir de los testigos de Jehová. Yo estaba a gusto, yo estaba cómodo. Yo servía como precursor regular, significa yo hacía una gran cantidad de horas al mes, sin, por supuesto, obtener ningún tipo de remuneración. Aquí solo se da una pequeño cantidad de dinero a gente que dedica 120 horas al mes, pero bueno, es muy poquito, es prácticamente para mantenerse vivos. Eso es lo único que se les paga a la gente. Pero hay muy poca gente, se le llama misioneros. Los misioneros muy poco se le da de dinero. Pero yo tenía que hacer 70 horas al mes, aparte de estar trabajando en mi trabajo regular, tenía que estar dedicando pues 70 horas de servicio voluntariado a la hora de predicar a la gente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Que a mí me surgieron la duda, unas grandes dudas, porque si la organización de los testigos de Jehová, si la religión de los testigos de Jehová, que yo creía como concepto que era perfecta, que era el pueblo de Dios, que era lo más sagrado, lo más santo, para mí era pulcro. Realmente desde la cúpula yo no me imaginaba que hubieran estos casos, que existieran estos casos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo empecé a hacerme preguntas de manera profunda. Yo creía que lo sabía todo. Realmente yo era un ignorante con un ego terrible. Nos hacen entender de que ya sabemos todo de la Biblia, nos hacen entender de que el mensaje que nosotros interpretamos de la Biblia era el perfecto y no había aguas, digamos que era todo claro. ¿Qué es lo que pasa? Que empecé a preguntarme cosas del tipo, bueno, ¿y si Dios es tan perfecto? ¿Cómo es que puede él demostrar de que por qué ha eliminado a gente en la tierra? ¿Cómo se basa? ¿En qué se basa Dios en eliminar a las personas? Etcétera, etcétera. Una serie de preguntas que yo jamás me habría planteado. Yo jamás me le hubiera puesto en la butaca o en el en juicio al propio Dios. No, ahí no me atrevía yo. Bueno, ahora cambiando un poco el ritmo de lo que estoy explicando, yo me he sentido a gusto dentro de los testigos de Jehová. Yo no voy a quitar el hecho de que yo me he sentido en familia.
¿Por qué? Porque precisamente todos los de mi familia son testigos de Jehová. Yo no conocía otra cosa. Lo que más me ha costado diferenciar es que hay gente buena que no está dentro de los testigos de Jehová. Es algo que para ti tal vez sea obvio, pero cuando estás dentro de los testigos de Jehová solo hay buenos o malos. Entonces, para mí, la gente que no eran testigos de Jehová eran los que estaban influenciados, como lo he dicho al principio, por los demonios. Entonces, para mí, el ver que las personas que están fuera de la religión, para mí era gente perdida, hechas a perder, metidas en las drogas, en inmoralidad sexual, etcétera. O sea, el concepto que tiene el testigo de Jehová de las otras personas es bien negativo. Imagínate que tú esto lo aprendas cuando tienes 20 años. Te metes dentro de los testigos de Jehová cuando tienes 20 años, 30 años, 40 años. Bueno, tal vez puedas distinguir de que sí existe gente buena fuera de los testigos de Jehová, que merecen la pena. Pero cuando has nacido dentro de los testigos de Jehová, cuando eres un niño que no conoces ni el mal ni el bien, si tus padres, si tus abuelos, si todos tus familiares, si todo tu entorno, todos tus amigos te dicen que los únicos que merecen la aprobación y la bendición de Dios son los testigos de Jehová, te lo crees. ¿Por qué? Porque para ti en ese momento papá y mamá son prácticamente Dios. Ellos tienen siempre verdad. Por eso es importante distinguir de que el niño necesita una educación sin una religión. Ese es mi punto de vista personal. Porque si a un niño le dices de que Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto, y tú tienes la autoridad de papá y de mamá, te va a creer. Entonces ese niño no va a tener opción durante mucho tiempo de distinguir si realmente lo que le están contando de Dios es algo objetivo sus padres. Por eso yo quiero aprovechar este momento para deciros, transmitir una moralidad a los niños es importante. Distinguir qué es lo correcto o lo incorrecto siempre es importante. Incluso podrías agarrar la Biblia y decirle, mira, fíjate, aquí hay buenos consejos, pero mucho cuidado con decirle que las otras personas son malas, o que merecen la muerte, o que son imperfectas. ¿Por qué? Porque al final tenemos esto, un adulto como yo, que a día de hoy me cuesta mucho distinguir lo que es una persona buena de una persona mala. O incluso estoy viviendo en un mundo totalmente dividido, donde no sé si realmente existe una verdad. Antes yo creía que los testigos de Jehová tenían la verdad absoluta y que todas las religiones iban a ser destruidas. He aprendido a decirle que las otras religiones son falsas, que las otras religiones están manejadas por el mismísimo Satanás. Y lo he tenido metido en el corazón, pero no solo en el corazón, lo he tenido también metido en mi mente. Es muy, muy peligroso tener en la mente el Dios que todo lo ve. ¿Por qué? Porque al final, si una organización se adueña de tu fe, que vive en tu corazón y en tu mente, puede darte una doctrina que te diga, haz esto porque Dios te lo pide. Y ahí está el peligro. Cuando tú te lo has creído profundamente, una doctrina, te has creído tanto tu religión, que si los líderes, los dirigentes, los sacerdotes, los papás, los padres, los ancianos, los superintendentes, o el concepto que tú tengas en tu religión de gente superior a ti, o los maestros, si te dicen, haz esto, puede ser que el adoctrinamiento te haga que haga algo, un clic en la cabeza, que seas capaz de hacer cualquier cosa por tu religión o por esa doctrina. Y aquí vengo también a hablar de otra cosa, un punto muy importante. Los testigos de Jehová ahora mismo, a día de hoy, están rechazando a todos y cada uno de los familiares que se han salido de los testigos de Jehová. Tú imagínate que hoy eres testigo de Jehová bautizado. Tú tal vez hoy no te lo planteas, pero imagínate que te pasa algo como lo que me ha pasado a mí. Ves algo que dices, aquí no está la verdad, yo me salgo de aquí, yo necesito acercarme a Dios, pero esta organización no me va a representar más. Y ese fue mi caso.
Imagínate que tú decides salirte y te sales voluntariamente de los testigos. Mucho cuidado, porque si tienes testigos bautizados, familiares bautizados dentro de los testigos y forman parte de tus familiares, ellos no van a hablar más contigo. Te van a aplicar algo que en política se llama ostracismo, que es voy a negarte el saludo. Van a aplicar unos textos bíblicos tergiversados, por ejemplo, segunda de Juan 10:11, donde dice que no le den ni un saludo a las personas que no vayan a decir estas verdades, pero mucho cuidado porque eso está tergiversado. Estamos hablando de un contexto que no se aplica en este caso, porque si tú decides no seguir una religión no significa que dejes de seguir automáticamente a Dios o que Jesús te esté rechazando o de que tú estés rechazando a Jesús. No, lo que estás diciendo, yo a esta religión hecha por humanos le echo el freno. No estáis haciendo las cosas bien y yo no sigo a vosotros. Pero tú puedes seguir a Dios. Los testigos de Jehová no piensan así. Los testigos de Jehová piensan que Dios tiene una única religión y está dentro de los testigos de Jehová. Ellos piensan que únicamente Dios se está expresando a través de un pequeño grupo de personas llamados el cuerpo gobernante o llamados el esclavo fiel y discreto, o hoy por hoy le llaman el esclavo fiel y prudente. Mucho cuidado de creerte de que Dios habla a través de esas personas, porque esas personas han escrito en sus revistas La Atalaya y Despertad de que todo aquel que se vaya fuera de los testigos de Jehová debe ser declarado apóstata, debe ser declarado enemigo principal después del diablo, de los testigos de Jehová y enemigo principal del propio Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que de que si tu papá decide marcharse de los testigos de Jehová, si tú eres un testigo bautizado, a ti la doctrina de los testigos de Jehová te va a impedir ir y decirle, hola papá, vente conmigo, tomemos café, con la amenaza de expulsión directa. Significa, puedes llegar a dejar de ser testigo de Jehová por relacionar o intentar relacionarte con tu propio familiar. Es lo que me ha pasado a mí. Y no solo me ha pasado a mí, le está pasando a miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Recuerda que los testigos de Jehová ya superan más de 8.600.000 personas o más. No sabemos la cifra exacta porque es una cifra interna de los testigos de Jehová, pero más o menos podemos hacer un cálculo según los libros anuarios que han tenido que ir publicando a lo largo de los años, desde el 1880 creo que están publicando esta clase de libros, donde te dicen las cifras más o menos reales de la cantidad de testigos de Jehová que hay. Significa que miles y miles de personas están sufriendo de ostracismo o están sufriendo de lo que es el bloqueo, lo que es el no voy a hablar contigo porque ya no eres testigo de Jehová. Y esto es lo que está denunciado a las autoridades. Hay muchas personas que ya se están uniendo. Yo mismo estoy utilizando mis redes sociales, una gran cantidad de horas estoy dedicando al día. De hecho, hoy mismo ya lo estoy haciendo, estoy aprovechando este espacio que me están reservando Alba y os agradezco muchísimo por también darme voz. Y estoy utilizando mis redes sociales para que la gente vaya y haga un clic y simplemente diga yo estoy en contra del ostracismo de los testigos de Jehová. Deseo de que Samuel se reúna de nuevo con sus queridos familiares. Yo no deseo que todos se mueran. Yo no deseo de que mis padres al final se mueran y punto y ya. No. Aunque tengan ya casi, pues, ¿qué? 65 años mis padres y mis abuelos, ojalá que los viera antes de que se muriesen. Creo que son 90 y tantos años que tienen. Pero mis hermanas, mis sobrinos, son jóvenes. Yo quisiera tener relaciones con ellos, quisiera tener compañía con ellos, pero me lo están impidiendo. Mis propios hijos no están viendo a sus abuelos, no pueden ver a sus abuelos, no pueden ver a sus tíos, no pueden ver a sus bisabuelos, no tienen la oportunidad por la doctrina de los testigos de Jehová. Nosotros no somos personas malas, nosotros no estamos entregados al pecado,
Nosotros tenemos un código de leyes interno, igual que tú puedes tener tu propio código de leyes interno que está a favor de la humanidad, que estamos a favor de vivir en sociedad a gusto, estamos siendo buenas personas y no por eso el que no estemos dentro de los testigos de Jehová somos malos. Pero los testigos de Jehová están diciendo que los que no somos testigos de Jehová estamos influenciados por el diablo y que no merecemos la salvación eterna de Dios. Mucho cuidado porque os recuerdo de que Jesucristo, si eres aún creyente, murió por todos nosotros. Y si existe la imperfección, significa que como testigo de Jehová también eres imperfecto y cuando no eres testigo de Jehová también sigues siendo imperfecto. Significa que siempre puedes tomar acción, puedes orar a Dios y pedir perdón. Así que si nosotros los que ya no somos testigos de Jehová nos hemos alejado de una rama que salió de un tal Charles Tazel Russell o de un tal Rutherford, una especie de religión que salió por una interpretación de una Biblia que ellos mismos crearon en un tercer presidente que fue Nathan Knorr, que es el que presentó la traducción del Nuevo Mundo. Esa Biblia, que es la que ahora dicen que es la santa palabra de Dios, te digo, esa Biblia está incompleta también. Está manipulada, está adaptada para que el testigo de Jehová pueda decir, mira, tenemos la única verdad. Jesucristo no murió en una cruz, por ejemplo. O Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios, fíjate, pero eso está manipulado. Yo ya he analizado muchas Biblias. Yo me tomo en serio lo que hablo. Todas las cosas que yo estoy diciendo hoy por hoy, podrías incluso hacerme un dueto. Podrías decir, Samuel, mira, tú me dijiste en ese momento esta cosa y yo aquí te declaro mentiroso. No puedes hacerlo conmigo. Por eso no vas a encontrar vídeos en las que yo rectifico lo que yo, por ejemplo, he declarado. Yo tengo más de 2000 horas, 2000, 3000 horas en mi YouTube, en mi TikTok, hablando y dando charlas. Yo ya tengo 3 libros publicados. He podido estar al contacto con personas que están sufriendo el ostracismo, que están sufriendo esto. Cada día nos reunimos, cada día hablamos, charlamos, porque necesitamos de que la gente conozca este mensaje, de que los testigos de Jehová están haciendo que las familias se separen, tergiversando todos los asuntos de la Biblia. ¿Y todo para qué? Para que sus filas crezcan y que la gente crea que están haciendo la voluntad de Dios. Y no, no la están haciendo. Así es que, si necesitas que te cuente alguna cosa más de los testigos de Jehová, ahí tienes mi canal de YouTube, puedes ir, pero no soy el único. Hay muchos activistas, hay muchas personas que ya están hablando porque no tenemos más miedo. ¿Por qué pasa? Porque nos han coaccionado a no hablar. Nos han coaccionado durante décadas a que no podíamos buscar información que estuviese fuera de los testigos de Jehová. Han estado diciendo de que toda la información que no venga de los testigos de Jehová es falsa. Incluso han llegado a negar hasta los dinosaurios. Recuerdo revistas que decían de que apenas la humanidad tiene 5000 años. Han negado a la ciencia, han negado hechos fundamentales. ¿Y todo para qué? Para que les encajen las fechas. Recuerdo todavía algún discurso de Charles Tazel Russell, el fundador, donde decía que sus fechas no fallarían, que las generaciones de Rutherford, el segundo presidente, decía de que la generación de 1914 jamás se destruiría, jamás vendría primero el Armagedón, vendría primero el nuevo mundo. Todo eso no se ha cumplido. Profecías y profecías fallidas de los testigos de Jehová. No hay nada de los testigos de Jehová que se haya cumplido como tal. Y si quieres decir de que todos los testigos de Jehová se basan en la Biblia, te digo, no es cierto. Podrá basarse en una interpretación de ellos, pero las declaraciones de que iba a venir Armagedón, de que iba a venir la gran tribulación, de que entran en los últimos días, de que están en la parte final de los últimos días, que están empezando a entrar en los últimos días de la restauración de los días. No es cierto. Y todo esto lo puedes demostrar ¿con qué cosa?
con lo que se le está echando encima al testigo de Jehová: el tiempo. La mentira es lo que les está persiguiendo a los testigos de Jehová. Por eso, en su doctrina no tienes que hacer mucho. Para llamarles la atención, lo único que le tienes que decir al testigo de Jehová es: ¿podrías demostrar qué significa la generación traslapada? Es una nueva doctrina que ellos han lanzado. Es una forma en lo que ellos quieren alargar el chicle o decir: nosotros somos los elegidos, pero somos los elegidos de esta fecha, somos los elegidos de esta fecha. Nos declaramos parte de los 144.000, pero esos 144.000 ya murieron hace mucho tiempo. Esos detalles ya se pasaron, pero los testigos de Jehová lanzan una nueva doctrina, una nueva explicación de la Biblia según su interpretación, y alargan los tiempos. Dicen: todavía no llega, todavía no llega. O lo nuevo que dicen a día de hoy, lo nuevo sería: no sabemos. Esa es la nueva explicación del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. No podemos saberlo, no podemos saberlo. Así que, después de tantas declaraciones de que Jesucristo fue entronizado en 1914 y de que comenzaron los últimos días, la respuesta del testigo de Jehová a día de hoy es: no sabemos si Jesucristo fue entronizado y no sabemos realmente si empezó a gobernar, pero por 100 años han declarado de que Jesucristo está en el cielo y que está prácticamente ya a punto de gobernar en la tierra. Así es que, lamentablemente, fui engañado por los testigos de Jehová. Ahora ya libre, puedo hablar fuera de la secta, o más bien fuera de la religión, disculpa. No son una secta, son una religión registrada en España y por tanto no es cierto esas palabras, pero también es el coraje. Tengo coraje también porque quisiera estar hablando con mis padres, quisiera poder tener esa relación tan estrecha y profunda, que es un derecho del ser humano hablar con sus familiares, y a mí me lo impiden. Y muy probablemente ellos quieren hablar conmigo, solo que están coaccionados con miedo a la expulsión. Así es que estas son las cosas que yo os cuento a día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si quiere tal vez Alba decir algunas cosas, si quiere saber alguna cosa más. Este ha sido Sati Jamón. Yo agradezco mucho la participación a este canal y muchas gracias.